Bueno, ahora viene Pedro Corso a compartir con nosotros y dirigirnos la palabra. Él hizo el prólogo. Le cedo el micrófono. Muchas gracias. Muy buenas noches, y realmente yo no sé si hablar del libro o de Santiago. Yo les puedo asegurar que el libro está muy sabroso, no es un libro de historia. Es un libro que toca lo más profundo de cada uno de nosotros, pero también nos hace caminar por el humor. Nos hace caminar por la alegría y nos hace ver lo intrascendente que puede ser lo trascendente. Una terrible contradicción, pero una gran realidad. Les decía que no sabía de qué hablar, si de Santiago o del libro, y yo prefiero robarme 5 minutos para hablar de Santiago. Conocí a Santiago gracias a un traidor aquí presente, a Héctor Caraballo. Héctor Caraballo, conspirábamos en los años 60 en Santa Clara, y Héctor Caraballo me hizo una trastada que me ordenó que fuera para La Habana a ayudar a reorganizar la sección estudiantil del Movimiento Revolucionario del Pueblo. Les repito, fue una traición. Y no política, por cierto. En La Habana, Roberto Jiménez se está riendo. En La Habana, pues conocí un grupo de personas muy dedicadas, muy esforzadas, todas muy vinculadas a la iglesia. No sé si decirle, tengo que tener mucho cuidado con el Carlos Cabeza que está aquí. No sé si decirle entidad o decirle centro espiritual. Algo a lo que yo nunca he estado cerca. Todo lo contrario. He estado siempre bastante distante. Pero eso no quiere decir que la mayor parte de mis amigos, la mayor parte de las personas que quiero entrañablemente, entre ellos Santiago Cárdenas, pues sí, siempre han estado en la iglesia. Por eso me fue muy difícil, y hago una desviación, cuando Santiago me pidió que le hiciera el prólogo de Nicea 3:25. Dije, ¿cómo yo puedo buscar un equilibrio sin faltarme a mí mismo, pero a la vez reflejar una realidad histórica con unas profundas raíces espirituales que nos atan a todos nosotros? Nadie, ninguno de nosotros está ajeno a los valores del cristianismo, a la ética cristiana, que realmente es la que nos da el compromiso de asumir en la sociedad las obligaciones y los deberes que nos corresponden. Pero bien, llegué a La Habana y conocí a este grupo de jóvenes, entre los que estaba Santiago. Lo conocí como Tony, él me conoció como Paco. Allí también conocí a quien hoy su esposa, en aquellos tiempos, a Gloria. Pasamos muchas cosas juntos, compartimos muchas aventuras, pero que tampoco era Gloria. Pero no quiero meterme en problemas. Yo con Santiago me busco problemas, pero con Gloria no. Lo más que puede hacer Santiago es ponerme una inyección doble. Pero si yo le digo a Gloria a Cristina, va y se me pone bravo. Entonces, fueron tiempos muy hermosos. Tiempos en que estábamos dispuestos a darlo todo. Tiempos en los cuales realmente el peligro acechaba y la posibilidad no solo de ir a prisión, sino de perder la vida, era muy cierta. Y en eso estábamos involucrados todos nosotros, y aquí hay muchos que aunque no formaron parte de ese grupo, formaron parte de otros grupos como Amado Rodríguez, Ángel de Fana y una infinidad más de compañeros y amigos que compartieron esos tiempos difíciles de los años 60. Pues pasan los años, estoy aquí en Estados Unidos y me dice un día Roberto Jiménez: Pedro, ¿tú sabes quién acaba de llegar de Cuba? Dígole, no sé. Y con esa irreverencia que Roberto sabe que me caracteriza, me dice, Tony el médico, el del MRP. Digo, ¿qué Tony? Yo no me acuerdo de ningún Tony. Y médico. Yo no me acuerdo de nadie. Y bueno, pasó el tiempo y lamentablemente el día que estábamos en el funeral
la señora madre de Roberto, pues llega un hombre y me toca en la espalda y me dice, Paco, ¿cómo tú estás? Y me quedo yo, mira, ¿Paco de qué? Me dice, yo soy Tony. Y ahí pues iniciamos la amistad que no habíamos tenido, porque realmente nuestro trato fue en el proceso de la lucha clandestina para tratar de derrocar al régimen totalitario. Cada uno de nosotros pues asumió en la vida una acción, cada uno de nosotros asumió en la vida un compromiso y nos encontramos, porque como bien dice el refrán, las piedras rodando se encuentran y en ocasiones chocan, pero en esta ocasión Santiago y yo lo que hicimos fue profundizar lo que no pudimos tener en Cuba, aquí en Estados Unidos, una hermosa y profunda amistad que realmente ha regado también con esa voluntad de servicio que tiene de ayudarnos a todos nosotros. Ahora me voy con el libro de Santiago. Cuando yo leí el libro de Santiago me sorprendió porque yo creía que lo conocía. No imaginaba yo el sarcasmo, la profundidad crítica, la irreverencia dentro de la creencia, porque Nicea 3:25 es irreverente desde mi perspectiva. Yo soy un poco, aunque yo no soy un creyente clásico, si es que puedo incluirme entre los creyentes, no soy nada, soy un poco dogmático en tratar de conservar ciertas posiciones. Y me llamó mucho la atención la manera en que Santiago nos llevó a ese debate profundo de lo trascendente y lo intrascendente, a ese debate eterno entre el poder temporal en el que los hombres ansiamos tener y el poder eterno que atribuimos a un ser superior. Debate que se originó tal vez desde el principio de los tiempos y que en la Iglesia Católica llegó en alguna manera a encontrar un reposo, Carlos Cabeza que me rectifique, con Concilio Nicea 3:25. Un reposo, un espacio donde un debate que tendía a dividir la Iglesia entre los arrianos y la Trinidad, pues se logró conciliar. ¿Gracias a qué? Voy a la irreverencia de Santiago. Gracias a la voluntad del poder temporal. No fue la fuerza de la convicción de los que supuestamente representaban la divinidad, sino fue Constantino, el poder real, el poder del momento, el que determinó hacia dónde las aguas iban a correr. Y yo creo que en cierta medida esa capacidad del poder real, nosotros, todos, creo que la inmensa mayoría de los que estamos aquí somos cubanos, en alguna medida lo estamos padeciendo. Esa componenda entre los que representan un poder real, transitorio, confiamos en Cuba, y los que representan un poder trascendente, pero que desde mi perspectiva no satisfacen la demanda de la actual nación cubana y han llegado a convivencias, arreglos, ajustes que realmente ponen en peligro nuestra situación. Hay una parte en este libro que se llama La hora de los mameyes. Yo tengo que dejar esto para poder leer. ¿Y es por qué? Porque Santiago logra en el libro, con una temporalidad muy interesante, ligar tiempos, situaciones como la época en que dice que a uno de los personajes le dolía la espalda y le indicaron Excedrin Plus. En otro caso nos habla de que cuando Orígenes fue a buscar, oigan esto, al hombre que lo iba a castrar, Santiago pone capar, dice que Orígenes se llevó un stop. O sea, esa liga de pasado con presente, pues Santiago la hace de una manera muy rica, muy sabrosa, porque uno a veces ni se percata. Tal vez si yo no hubiese tenido el compromiso de hacer el prólogo, no me habría dado cuenta de ese rejuego de pasado, presente y futuro con el que Santiago trabajó. Pero dice Santiago, refiriéndose a Constantino, la hora de los mameyes. Como sucede frecuentemente, a todos nos llega el momento decisivo,
El de Constantino fue el puente Milvio, año 312 después de Cristo, en los suburbios del norte de Roma. Tenía que enfrentarse allí a Magencio, el emperador. Ustedes recuerdan que el imperio romano se había dividido en dos partes. Había un imperio en Constantinopla, que en esa época, si mal no recuerdo, se llamaba Bizancio, y había otro imperio en Roma. O sea, el imperio romano se había dividido en dos partes, pero esta fue la manera de unir ambos imperios, de nuevo como en el pasado. Tenía que enfrentarse allí a Magencio, el coemperador, para decidir definitivamente quién sería el dueño de los bates, de la pelota y de los guantes. Qué manera más irreverente de un momento tan importante de la historia. La hora de los mameyes, nada menos que en las afueras de la ciudad de las 7 colinas. Un espectáculo para alquilar balcones. O sea, las expresiones, el manejo, a mí me encantó, yo no sé a ustedes. Y de verdad que les recomiendo, no porque a Santiago no le hace falta vender el libro, pero para que ustedes lo disfruten, les recomiendo que compren el libro. Aparte de darle las gracias a la colonia por un lugar tan acogedor, ¿no? Y yo sé de paso. Las apuestas en el Areópago de Atenas daban 20 y en el Foro de Roma 33-1. O sea, se apostaba quién ganaba y quién perdía aquella batalla en contra de Constantino. Se basaban en la superioridad manifiesta de las tropas de Magencio, su relativa frescura en combate, la defensa estratégico-geográfica de los alrededores del puente, el genio militar de sus generales y el moderno armamento con que contaba, incluyendo trucos nocturnos, como psiquitraques, voladores de apesto y unas tiras de aceite hirviente de última generación. Constantino en desventaja. Bajaba desde Bretaña, atravesando Europa Central, cruzando los Alpes. Además, bajo el fango del Loire y del Rin, desbordado puesto que ese año llovió más que el día que mataron a Bigote. ¿Se recuerda eso? Era un ejército pequeño, descalzo y famélico en lucha continua. Cansado que estaban los soldados de Tino. Él le dice a Constantino Tino, frente al acoso de la guerra asimétrica de las guerrillas bárbaras. Un término moderno, guerra asimétrica. Los pronósticos de las aurías y de las guijas se fueron a Bolina como el papalote. Los sesos de Magencio cayeron desparramados en el Tíber. Los restos de su cabecita disecada se mostraron como trofeos ensartados en una lanza por todas las capitales de Euráfrica para escarmiento y sano temor de las multitudes. Se inauguraba así la Neopax Constantina. Su ingreso a la capital, la ciudad de los gemelos Remo y Rómulo, los de la loba Baby Sister. Yo quiero ver quién no se queda sorprendido con este Santiago. Porque este no es el Santiago que nosotros conocemos. ¿Este es el Santiago que tú conoces directamente? ¿Este es el que tú conoces? Me ganaste en esa. Me ganaste en esa como siempre. En medio de este viento real, Constantino dispuso que 4 containers cargados de joyas y oro fueran llevados como regalo al Papa. Miren qué habilidad. Se podría entonces construir una residencia estudio en el área de Letrán, cerca de la colina vaticana, para el disfrute del obispo de Roma. La donación de Constantino, que así la llamaron, mantuvo su vigencia como leyenda durante los 18 siglos subsiguientes. Toda una gran estafa. La donación fue de pennis y kilos prietos, si es que la hubo, se pregunta Santiago. Y ahora termino. Realmente es un libro para disfrutar. El milagro, o sea, el milagro que hizo que Constantino ganara cuando todas las apuestas eran en su contra. ¿Cómo se había producido el milagro de la victoria constantiniana? Todavía no lo sabemos. Existen 2 versiones. La primera proviene del mismo Lactancio, su preceptor. Resulta que la noche antes de la batalla, su discípulo tuvo un sueño en el que se le informaba que debería combatir con el signo de la cruz. Como Constantino no dormía y no padecía de pesadillas, esta hipótesis acabó en el basurero de la historia. Aún más difícil, cuando hasta ahora nadie ha podido explicar cómo y a qué velocidad se pudieran haber cambiado los signos de los estandartes imperiales, que eran muy importantes en pocas horas antes del combate. Cosa que es real. Es real, es una realidad histórica. ¿Cómo es posible que ella haya soñado de combatir con los signos de la cruz si iba a tener combate al otro día? ¿En qué tiempo se cambiaba eso? Eusebio Pánfilo, desde Cesarea, escribió una alternativa más culta y elaborada, también en disputa. Se asemeja a la súbita conversión de San Pablo en los Hechos Apostólicos. Según Eusebio, el historiador oficial de la Iglesia,
su melosa geografía, más que biografía, Vita Constantino. Unos días, tal vez semanas, antes de la batalla, Constantino vio en el cielo, cerca del sol, como un halo luminoso, al tiempo que oía un mensaje que decía, in hoc signo vinces, Carlos, con el signo de la cruz vencerás. Este prodigio fue reforzado por una voz alucinante que Constantino oyó claramente, como sucedía en la esquizofrenia paranoica antes del Seroquel y de Risperdal. De ser cierta esta variante, él tuvo tiempo más que suficiente para cambiar los logos, los escudos, estandartes y banderas alusivos al sol invicto por el Chirro, sol invicto por el Chirro y la cruz. El acertijo son las letras X y P, las iniciales de Cristo en griego. La cruz no podía faltar. Ambos signos lo llevaron a la victoria épica. Tratando de ayudar a la explicación de lo sucedido, y ya termino, el médico chino, que nunca cobró sus consultas, algo que hace con frecuencia Santiago, y que murió pobre en la isla griega de Kos, tratando de armonizar la filosofía oriental con el juramento hipocrático, dejó escrita en sus impresiones clínicas acerca de las enfermedades de Constantino en el libro de registro del Palacio Imperial de Nicomedia. Esto ayudaría, dijo, a aclarar a posteriori lo verdaderamente sucedido en los días precedentes a la batalla. Ataque de pánico, estrés mantenido, personalidad compulsiva, apnea del sueño y crisis de jaqueca con alucinaciones visuales y auditivas. Ese era Constantino. La American Medical Association confirmó estos diagnósticos al compararlo con los que aparecen en su manual de diagnóstico y tratamiento del año 2002. Realmente lo van a disfrutar, se los digo de corazón. Yo lo leí en menos de 2 horas, 1 hora y media creo que fue. Me llevó más tiempo leer sobre el Concilio de Nicea y leer sobre Constantino y refrescar cosas ya olvidadas de cuando éramos jóvenes. Porque eso es una cosa que quiero decir. Estoy hablando de una época en la que el Tocarao y yo teníamos 19, 20 años, pero ya Santiago tenía 40, así que pueden calcular cuántos años tiene Santiago en este momento. Así que, Santiago, te felicito de todo corazón, porque en primer lugar, nosotros hemos presentado decenas de libros y nunca hemos podido tener un público tan grande, tan numeroso y tan interesante. Muchísimas gracias a todos ustedes.